Les damos la bienvenida a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos hoy para inaugurar la exposición El Padre Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo. Esta muestra itinerante es organizada por la Parroquia Cristo Obrero y el Centro Nueva Tierra a 50 años de la muerte del sacerdote y referente de los barrios populares. Hoy llega a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecerá hasta el 17 de mayo y se podrá visitar entre las 9 y las 19 horas. Agradecemos la presencia de autoridades, funcionarios, comuneros, legisladores y exautoridades del Gobierno Nacional. A continuación, vamos a ver la presentación audiovisual sobre el Padre Mujica, también realizada por la Parroquia Cristo Obrero y el Centro Nueva Tierra. Ya desde el seminario sentía como una inclinación fuerte, especialmente para la gente más humilde, porque de hecho él había trabajado mucho en la zona de San Telmo, en los barrios ahí más humildes, también con algunas misiones que él había compartido y había vivido en el norte del país, y se ve que eso había quedado de alguna manera muy presente en su corazón. Entiendo que mi tarea sacerdotal me va a permitir a mí, como creo que ya hace un tiempo muchos sacerdotes lo están haciendo, permanentemente cumplir con la obligación de mi misión de ser la voz de los que nos tienen voz. Creo que al llegar acá al barrio se le enciende, se le despierta ese deseo de que siempre había sentido en su corazón de comprometerse ante la necesidad. Y acá encuentro una necesidad, la necesidad del techo, la necesidad del trabajo, la necesidad de la educación, la necesidad del agua, la necesidad de una calle, la necesidad, y que él podía dar una respuesta. Es un referente, es como el patrono para nosotros. Inició un camino del cual nosotros nos sentimos seguidores de él, porque él en su momento fue fiel a los requerimientos que había, ¿no? Instalar en la sociedad la realidad y la existencia de las villas, del mundo de los desposeídos, los olvidados de la sociedad, tal vez de la iglesia también, y bueno, de aquellos que el mundo olvida y Dios no olvida, y él entregó su vida por los más pobres. Lo que lo movilizaba a Carlos fuertemente era el Evangelio, ¿no? De hecho, por ser uno hijo de Dios, tiene derecho a la tierra, al techo, al trabajo, y eso él lo defendía para este barrio y en su corazón seguramente para otros barrios. Por eso nosotros consideramos que es un mártir. Nosotros humildemente queremos ser continuadores de ese mensaje, que no es otra cosa que para nosotros de seguir a Jesús y su causa, descubrir nuevos desafíos y cómo responder a las circunstancias actuales, ¿no? Y creo que hoy estaría con los hogares de Cristo. Creo que uno de los flagelos más grandes que nosotros tenemos en los barrios, en las villas, es el avance del narcotráfico, es el avance de la droga, una droga que viene a destruir la vida de una persona, que viene a destruir la vida de una familia, que viene a destruir la vida de un barrio, de una comunidad, en definitiva de un pueblo, ¿no? de nuestro pueblo argentino. Me parece que nos marca un camino a todos los sacerdotes. Tenemos que tener una gran pasión por la iglesia, por el sacerdocio que nos toca vivir en el día, en el tiempo, y por otro lado, una gran pasión por los momentos, por las circunstancias, por la historia que te toca vivir en el tiempo en el que estás. Y me parece que la figura del padre Carlos Mujica
y sobre todo mirando ahí los zapatos que recuerdan al Padre Carlos, es animarnos a que cada uno, desde el lugar que ocupa, como sacerdote, como religiosa, como padre de familia, como abuelo, como abuela, en un hogar de Cristo, en un club, en un comedor, en las tantas instituciones que hay en el barrio, sea del movimiento social que sea, seas del pañuelo que seas, es animarte a caminar la vida y el lugar que te toca en la vida con ese compromiso, con ese amor, con esa responsabilidad, con esa convicción, con ese entusiasmo con el que caminó el Padre Carlos. A continuación, le damos la palabra a Matías López, vicepresidente primero de la legislatura, para realizar su presentación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy acá en este momento tan emotivo. Agradecer profundamente a los realizadores de la muestra por estar hoy exponiendo en esta casa que es la casa de todos, ¿no? La casa de todos los porteños, de todos los espacios políticos. Hoy recién hicimos una foto representando todos los espacios políticos que convivimos en esta legislatura. Y hoy estamos homenajeando al Padre Mujica, que dedicó su vida en trabajar por lo que vivimos, por las necesidades de la gente, por estar ahí en los lugares quizás más vulnerables, los lugares que nos duelen a todos como argentinos, entregando su vida y su ejemplo por estar y por dar una mano y acompañar. Y yo creo que esos son los lugares en donde muchas veces el Estado no está, no llega porque no sabe cómo, no llega porque no quiere, pero creo que nos enseñó fuertemente a mirar alrededor, reconocer que no podemos naturalizar las injusticias, que podemos tratar de cambiarlas, de trabajar juntos en crear una sociedad más justa y más igualitaria. Y por eso quiero resaltar su legado en todos los curas presentes, en las cantidades de ONG y organizaciones de la sociedad civil que día a día continúan con este legado trabajando codo a codo y al lado de los más vulnerables. Y si él eligió este camino y esta forma de vida es porque precisamente eligió no ser indiferente ante todo eso. Y creo que en los momentos que atravesamos en esta Argentina es el momento en que no seamos indiferentes, trabajemos juntos y cumplamos con este legado de tratar entre todos de ser una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Así que muy bienvenidos nuevamente y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, Matías López. Ahora invitamos al legislador Juan Manuel Valdés a dirigirnos unas palabras. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas, gracias por estar acá, gracias a autoridades de la Iglesia y del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a los amigos del Padre Mujica, gracias al Padre Nacho, porque sin él esta muestra hubiera sido imposible, gracias Domingo y a todos los curas que trabajan por los más humildes que están acá para rendirle homenaje al Padre Carlos, que es un símbolo de todos aquellos que creemos en el valor de la justicia social. Me parece que en estos tiempos, si hay algo que simboliza a Carlos, es el compromiso por los que más sufren. Es sufrir junto a los que sufren y es acompañar y es trabajar por la dignidad, por dignificar a nuestra población y a nuestros vecinos y vecinas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y de las villas y de todas las periferias
tanto materiales como existenciales que tenemos en nuestra patria. Creo que ese legado de Mujica es enorme, esta muestra es tan solo una invitación a recordarlo, y creo que no hay mejor lugar para recordarlo que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como decía Matías, a quien le agradezco enormemente que esté acá, como le agradezco a los legisladores de mi bloque y a los legisladores de todos los bloques de esta casa que están presentes acá, porque pienso que el legado de Carlos Mujica nos trasciende y nos representa a todos y a todas. Agradezco que estén acá porque también en tiempos donde se nos quiere invitar a una permanente pelea, donde los que más se perjudican y los que más se damnifican son los más humildes, creo que podamos juntos recordarlo a Carlos Mujica es un gesto de esperanza y de resistencia frente a este escenario tan doloroso que vemos a diario. Los zapatos de Mujica son, creo que, el símbolo más potente que tenemos en esta muestra. No solo porque son los zapatos que tenía el día de su trágica muerte, el día donde atentaron contra su vida, sino porque son los zapatos que recorrieron los pasillos de la Villa 31, son los zapatos con los que caminaba la ciudad, son los zapatos también con los que iba a ver a Racing y a disfrutar los goles de Racing. Yo lo digo siendo hincha de River, en esto estoy haciendo un ejercicio creo que demasiado grande de pluralismo, pero son los zapatos con los que Mujica caminó y hizo a muchos caminar. Y creo que es muy potente tener acá esos zapatos, esos mocasines con nosotros, como muchos de sus objetos, como este busto que tenemos acá. Agradezco a muchas de las personalidades que están acá, seguramente me olvide de varios, así que pido disculpas anticipadas. Agradezco a Guillermo Olivieri, ex secretario de Culto de la Nación, que esté acá. Agradezco a la rectora Valeria Bergman, la rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, porque Mujica, entre otras cosas, fue exalumno y docente del Colegio Nacional de Buenos Aires, entonces también tenerlo acá es una manera de recordarlo a Carlos. Agradezco a Juan Manuel Aval Medina, agradezco a Jorge Tayana, agradezco a Victoria Tolosa Paz, agradezco a Juan Nosiglia, el legislador de esta casa. Bueno, a mi viejo es un poco, para mí, embarazoso, pero agradezco también que esté acá, diputado nacional. Bueno, agradezco a muchos de los que están acá porque creo que expresan esto, que el valor de la justicia social sigue vigente y que el legado de Carlos está muy vigente en esta casa. Quiero decirle al padre García Cuerva, al arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, y a Ricardo y a Domingo y a Nacho, que el legado de Carlos está tan presente que esta casa pocas veces vota en unanimidad alguna cosa. Y no solo hemos logrado votar este aniversario, sino que creo que gracias a la lucha de Carlos Mujica es que hemos logrado votar la urbanización de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Y gran parte de esas leyes, por no decir todas, salieron por unanimidad de esta casa. Y creo que de la hipótesis que había y que hubo durante muchos años en la Ciudad de Buenos Aires de erradicar las villas, a la teoría y a la práctica con defectos y con virtudes, urbanizar e integrar urbanamente esos barrios, esos tejidos, se lo debemos en gran medida al trabajo de Carlos y de los curas que trabajaron en las villas junto a él. Por algo, no en vano, se llama Barrio Mujica, lo que en su momento se llamó Villa 31, y Barrio Richardelli, el barrio del Bajo Flores de la Villa 1114. Algo de ese legado creo que sigue vivo. Algo de ese legado está más presente y es más universal que nunca cuando el Papa Francisco creó la Vicaría de las Villas y hemos logrado que la Argentina tenga un Papa argentino y no cualquier Papa, sino el Papa que creó la Vicaría de las Villas en la Ciudad de Buenos Aires y que siempre habló de una iglesia pobre para los pobres y una iglesia con pastores con olor a oveja. Y si alguien tenía olor a oveja era el padre Mujica. Así que creo que Mujica está presente en cada una de estas cosas que digo y presente también, le decía al padre antes cuando recién llegó,
Presente también está Mujica, cuando en el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires tenemos a 2 curas que han trabajado y dedicado su vida a las villas, como el padre García Cuerva y el padre Gustavo Carrara, a quienes les agradezco enormemente la presencia, en el caso de Jorge García Cuerva. Sin más, bueno, le agradezco a todos los presentes, fundamentalmente a Nacho, porque él fue el que nos trajo esta muestra. Sé lo que corrimos enormemente para trasladarla, porque estuvo girando todos estos días por distintos puntos de nuestra ciudad y por distintos puntos de la Argentina. Así que tenerla acá es un lujo. Va a estar acá presente para que vengan a verla hasta este viernes que viene. Así que queríamos hacerlo toda la semana, pero justamente eran tantos los compromisos ya de recorrida que le hicimos de miércoles a viernes. Creo que también es suficiente para que todos quienes quieran recordarlo al padre Mujica y ver estos objetos y volver a retomar este símbolo que significa Carlos, lo puedan hacer. Creo que él estaría orgulloso de este recuerdo que le estamos haciendo. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Juan Manuel Valdés. A continuación, invitamos al padre Ignacio Bagatini, párroco de la parroquia Cristo Obrero, a compartir unas palabras con todos nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por tener este privilegio, que no es solamente traer la muestra del padre Carlos Mujica, sino que también es la alegría de poder acercar la vida del barrio. Nosotros, los sacerdotes de las villas, sobre todo del AMBA, decidimos como lema de los 50 años, el padre Carlos Mujica vive en el corazón de su pueblo. Y para nosotros es la presencia acá de todo un barrio. Me toca representarlos, así que muchísimas gracias. No quiero ser un poco chupamedias, pero la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires colocó una placa el día 11 de mayo, que hicimos la bendición, con una frase que no elegí, la eligieron ustedes, y que la compartíamos en estos días y que especialmente desde que la colocaron cada mañana cuando voy a rezar a la tumba, la leo, pero no solamente la leo, sino que la rezo y dejo que me interpele y siento como que es una responsabilidad mayor el hecho de estar ahí y acompañar el barrio. La frase que la legislatura eligió es: pienso que debo actuar, es una frase de Carlos, desde el pueblo y con el pueblo, vivir el compromiso a fondo, conocer las tristezas, las inquietudes, las alegrías de mi gente a fondo, sentirlas en carne propia. No sé cómo llegaron a resolver esta frase, pero me parece muy importante. Nosotros los sacerdotes que vivimos en las villas sentimos que no solamente es un privilegio vivir en los barrios, sino que también es un desafío. Todo el tiempo nos vamos encontrando con un montón de necesidades que no solo tienen que ver de manera primaria con el tema de lo espiritual, sino que nos vamos encontrando con muchas necesidades que tienen que ver con las necesidades básicas de una salita, de la escuela, de un comedor, de un club. Y a medida que van apareciendo todas esas necesidades, buscamos como iglesia, como comunidad organizada, darle una respuesta. No podemos seguir de largo, sino que buscamos dar una respuesta. Y qué importante que estas palabras del padre Carlos Mujica no solamente nos sigan interpelando cada vez más a los curas que acompañamos en los barrios, a nuestras comunidades, que nos siga interpelando a todos los que ponemos en el corazón como comunidad, sino que también interpele al mismo Estado, que el mismo Estado, acompañando como lo hace, también viva no solamente un privilegio de estar en los barrios, sino también el desafío, y más todavía ahora, celebrando estos 50 años, de renovar ese compromiso de acompañar cada vez con más fuerza y sobre todo en estos tiempos que para nosotros es importante la presencia y sobre todo siempre pensar políticas públicas que puedan ayudar al crecimiento y al desarrollo de todo lo que se va trabajando en nuestros barrios. Así que agradecerles, como dice el Papa Francisco ahí en ese momento tan difícil que todos hemos vivido, que ha sido la cuarentena, en ese momento sobre todo de la pandemia, nadie se salva solo, todos y todas nos estamos necesitando, y por eso pedirle al Padre Carlos que nos haga tomar más conciencia, como decía, de ese privilegio, pero que también nos comprometa mucho más a poder brindar todo nuestro corazón, nuestra tarea para acompañar mejor nuestros barrios. Ahí están los zapatos del Padre Carlos, caminó los barrios,
ustedes no lo van a poder hacer, pero si uno agarra el zapato, que yo me pongo guante, porque si no las chicas del museo me retan, en ese momento cuando llegaron, los das vuelta, tienen barro, tienen tierra. El padre Carlos caminaba al barrio con el corazón, con fe, con esperanza, con alegría, con compromiso. Qué lindo es pedirle a Dios que todos los que tenemos un compromiso, desde la iglesia, desde el Estado, desde las organizaciones sociales, también caminemos no solamente el barrio, sino la vida y el lugar que ustedes tienen como funcionarios, con ese mismo compromiso de transformar un lugar poniendo lo mejor que tenemos en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Bagatini. Ahora invitamos a Domingo Bresci, cura de Opción por los Pobres, a compartir unas palabras. Buenos días a todas y a todos. Gracias a los legisladores por haber organizado este reconocimiento a Carlos Mujica. Tener en cuenta la muestra, leer los textos y tener también muy en cuenta lo que acabamos de ver. Ahí hay gran parte del contenido de lo que se puede decir sobre Carlos Mujica. Yo quiero señalar algunas cuestiones. La primera, que Carlos, evidente por su personalidad, se manifestó más y era más atractivo para los medios, por su fuerza, por su capacidad, por su entusiasmo, por su alegría, por su compromiso. Pero él formaba parte del equipo de Pastoral Villera de la ciudad de Buenos Aires. Y como tal, para mí, el primer logro de ese equipo en el que estaba Carlos, él no coordinaba el equipo lo coordinaba el padre Héctor Botán de Villa Lugano, es que visibilizaron el tema de las villas. En la ciudad de Buenos Aires existían las villas, pero no se las tenía en cuenta ni se las atendía. Entonces, primero el equipo, con Carlos a la cabeza, peleando en todos los frentes, se visibilizó el tema de que existían villas. ¿Y eso qué significaba? Que había hambre, que había desocupación, que faltaba vivienda, que no había educación, ni agua, ni luz. Visibilizaron eso. Y asumiendo esa realidad, ellos comprobaron, después de un tiempo, de que no bastaba hacer asistencialismo, ni siquiera promoción humana, sino que había que ir más al fondo, porque las villas eran las consecuencias de una estructura económica, financiera, social y cultural que había producido esas villas. Y que entonces lo que se necesitaba eran cambios estructurales de todo tipo para lograr resolver esa problemática. Y entonces, en este sentido, me acuerdo que en las peregrinaciones que hacían a Lugán los villeros, respecto a esto, tuvieron una consigna cada vez que iba. Yo quiero referirme a dos. Una consigna decía: lo que hay que erradicar no son las villas, sino la miseria. Y la otra era transformar las villas en barrios obreros. Una propuesta y un pedido a la legislatura y a todos los que puedan colaborar con los legisladores. Aunque esté aquí presente, y se lo he dicho, por eso lo digo ahora, al
arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, el querido Jorge Ignacio García Cuerva, me pareció muy buena, muy profunda, muy sincera la homilía que pronunció en el Luna Park el domingo. Fue muy intuitivo e inteligente predicar sobre la meditación de Carlos en la villa. La propuesta, ¿cuál es? Que todos se acerquen a esa homilía, la lean y que los legisladores por ahí lo tengan como un insumo para sus proyectos para la ciudad de Buenos Aires. La segunda es un pedido. Me han llegado rumores de que se piensa retirar la escultura de Carlos Mujica que está en la avenida 9 de Julio y Juncal. Por favor, impídanlo. Muchas gracias, cura Domingo Bresci. Luego invitamos a Ricardo Capelli, compañero y amigo de Carlos Mujica, que lo acompañó en los últimos momentos de su vida a decirnos unas palabras. Buen día, gracias por esta invitación. La verdad que me sorprende porque nunca me había visto en una situación así para hablar de Carlos Mujica. Yo lo conocí a Carlos Mujica en el año 1954. Yo tenía 17 años, aunque ustedes no lo crean, yo tuve 17 años. Y realmente él estaba en el seminario, él estaba con su familia muy oligarca, lo conocí en la curva aristocrática de la calle Arroyo, al lado de un boliche bailable que se llamaba Mau Mau. Ahí estaba la familia Mujica. Bueno, era el cumpleaños de la hermana menor, de Marta, y estuve con ellos, me hice amigo, teníamos laburos diferentes, ¿no? Él estaba en el seminario, por lo tanto estaba dentro y salía los sábados y los domingos. Bueno, nos encontrábamos, salíamos, íbamos al cine, pero realmente teníamos ideológicamente algo lo que después cambió posteriormente, ¿no? Tal es así que en el año 55, cuando fue la caída de quien había sido presidente Perón, fuimos a la Plaza de Mayo a festejar con los pañuelos en alto, gritando libertad, libertad. La gente que estaba alrededor no eran los que nos contaban a nosotros, aquellos que se lavaban las patas en la fuente. No. Era gente muy bien, arregladita, bueno, era muy diferente. Realmente todo aquello que fuimos viviendo, que fuimos conociendo, nos llevó a hacer una amistad profunda. Cuando cae Perón, Monseñor Iriarte, que estaba ahí en Santa Rosa de Lima, lo invitaba siempre a ir a recorrer, a misionar a los conventillos de la zona. Claro, yo tenía algo muy diferente, yo era operador en la bolsa de cereales y en la bolsa de comercio. Es decir, que los amigos de la familia de Mujica eran más o menos la gente que yo conocía a través de mi trabajo, ¿no? De 2 apellidos y con intención de 3 a veces, ¿no? Definiendo, fuimos una vez a algún conventillo de la calle Catamarca y bueno, había una tristeza absoluta, era diferente. Cuando antes llegábamos, que charlábamos, que la birra, que esto, Carlos misionaba, yo no, de eso mucho no entendía. Pero de todas maneras, ahí es cuando caminábamos por esos patios como vacíos, no había nadie, oscuros, y de pronto en una pared escrita con tiza de esas de escuelas decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Y bueno, Carlos salimos de ahí y pensó, claro, como yo soy
estoy en el seminario. Habrán pensado que también colaboré con esos aviones del bombardeo con la esfinge de Cristo vence, ¿no? Pasaron muchos años ya de eso, pasaron muchos años. Seguimos hasta que llegó ese tipo de cosas y otras más que se agregaron que nos hizo pensar que estábamos equivocados. Un día me llamó, al otro día me llama y me dice, mirá Ricardo, acá en mi barrio se vive el júbilo orgiástico de la caída de Perón. Las campanas están echadas a vuelo. Todo eso pasaba en aquellas épocas. Yo le estoy contando cosas que tal vez habría que hablarlas en San Telmo porque están las antigüedades ahí. Pero de todas maneras trato de traer a esta época. Carlos siempre fue interpelándose con muchas cosas. Pasó la historia de cuando fue a la forestal, todo ese tipo de cosas que ya es muy conocido. Bueno, con Carlos seguimos y bueno, llega la vuelta de Perón a la Argentina. López Rega le había dado el puesto de asesor de villas ad honorem a Carlos y bueno, ahí iba una amiga mía, María del Carmen Artero, actualmente desaparecida, que la tiraron de un avión en aquellas épocas, y yo. Carlos fue una vez. Ahí me hice amigo del jefe de prensa de López Rega, que era Jorge Conti, que había reemplazado a Rousselot. Bueno, posteriormente yo me hice amigo, como le decía, de Jorge Conti, y la zona restringida yo tenía acceso. Y ahí pasaba mucha gente armada que iban. Yo creía que eran los custodios de López Rega. No se sabía nada de la existencia de la AAA. El 11 de mayo del 74 lo fui a buscar a Carlos. La gente que caminaba armada en esa oficina, de algunos ya sabía los nombres, los apellidos, porque se cambiaban entre ellos, se llamaban. Definiendo, el 11 de mayo fui a buscarlo a Carlos y allí en la iglesia de San Francisco Solano abro la puerta para ver por dónde andaba la misa, porque yo no era muy creyente, así que bueno, iba, la miraba de afuera y atrás había dos personas sentadas. Uno de ellos nos miramos, me miró, nos cruzamos las miradas. Cuando terminó la misa salió Carlos. Y bueno, Carlos siempre lo estaban esperando, la gente mayor, las chicas, todos. Les diré que yo ligué algunos rebotes del cura. Y realmente creo que en ese momento lo llamó alguien que le dijo, Padre Carlos. Y se escuchó enseguida, yo estaba ya a dos veredas de ahí, 15 metros más o menos, ya yendo hacia el auto para irnos. Y automáticamente se escuchó un grito inmenso, poderoso de Carlos, y automáticamente una balacera, gente que corría, desesperación, caos. Y a mí la primer bala me pega acá de tal manera que me da vuelta y hace que yo caiga de costado mirando hacia donde estaba Rodolfo Eduardo Almirón, ametrallándolo así a 1 metro de distancia. Y bueno, Carlos deslizándose de espalda a la pared, quedó sentado. Nos llevaron al Salaberry y estábamos los dos, uno en cada camilla. Y en ese momento viene el cirujano y le dijo, padre, vamos al quirófano. No, primero hay que salvar a Ricardo, dijo. Eso es la vida por el otro. Eso es la vida por el amigo. Esa es la vida de Carlos Mujica. A mí posteriormente me hicieron 14 operaciones en 2 días, 6 con anestesia, 8 sin anestesia. Las balas habían sido 4. Y bueno, me salvaron la vida. Pero yo a partir de ahí, créanme que empecé a pensar muy diferente a mi fe. Me di cuenta que había algo y de pronto veo que
Yo pasé mucha persecución hasta los años 90. Yo había visto, y era el único que lo había visto, y era el único que lo conocía a quien lo mató. Por ende, yo estuve mal, corriendo de un lado a otro. Dialogué muchas veces con la muerte, pero créanme que sé y no tengo ninguna duda que alguien me protegió. Y ese alguien que me protegió está allá y está acá. Está con nosotros divirtiéndose con esa cara de chico y de niño, riéndose, gozoso de saber que hay alguien, que hay algunos que estamos celebrando su vivienda. Por eso, para finalizar, les digo, yo creo que tenemos que dejar de hablar de los pobres y el motivo de su pobreza. Basta de hablar de los pobres. Empecemos a hablar de los ricos y el motivo de su riqueza. Y de ahí en más empezar a accionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Capelli, por compartir en primera persona su experiencia con Carlos Mujica. A continuación, le damos la palabra a Berta Pinto, vecina de la Villa 31, del barrio Mujica, que conoció también al padre. Yo vengo sencillamente a dar testimonio de algo muy bonito que me pasó. Pero voy a contar también cómo llego a la Villa Retiro. Yo llego en Jujuy en el año 67-68. En ese entonces vengo de Jujuy quebrada, sin trabajo. Mi padre, que fue despedido de la policía, se viene a buscar rumbos y a base de eso nos llama encontrando una mujer por venir. Agradezco a mi padre, ayer cumpleaños, que ya murió hace 37 años, lo agradecí tanto por haber buscado un ángel que nos ayudó a seguir sobreviviendo. Cuando llegué, sí, no era agradable la villa, porque en Jujuy yo tenía una casita de adobe, pero más confortable, más cubierta, con su callecita y todo. La villa era muy precaria, muy precaria. Mi padre había hecho tipo chocita con maderas, algunas chapitas, muy precario, donde nos inundábamos siempre. A 3 de la mañana nos levantábamos, los pies al agua, caminábamos sobre las rieles de las vías porque no había un buen camino, no teníamos luz, vivíamos en la oscuridad. Entonces era muy triste para un adolescente como yo vivir en un lugar así. No tenía amigos, obviamente, me los fui haciendo de a poquito. Pero había una campanita después que sonaba, cada tanto un domingo sonaba una campanita que era una parroquia, y iba a la misa. Ahí conocí a un Carlos amigo, como yo hablo en la villa. Él era muy devoto de la Virgen de Luján, muy devoto. Nos convocaba a los jóvenes a rezar, a misionar con la Virgen de Luján, y nos atrapó, porque él tenía una simpatía y un amor que le salía, le reflejaba. Las canillas de agua eran muy lejanas, a colocar canillas más cerca de nuestras casas, a colocar los postes de luz. No hay fotos donde el padre Mujica esté trabajando con pala y pico, colaborando con nosotros. Sencillamente vengo a hablar desde el amor que conocí de Carlos, la sencillez, la humildad, la fe en Dios, y desde esa fe y ese amor nos enseñó los valores que teníamos las personas humildes, que no teníamos que quedarnos en esa casita de chapa, no vivir chapoteando el barro, sino que teníamos valores y derecho a acceso desde muy abajo, desde la lucha, desde el acompañamiento, desde la fe, del amor. No me olvido nunca que él nos hacía servir el mate cocido con un huevo duro todas las tardes para los chicos. Su fan de jugar a la pelota con los chicos y hacerle asados y hacerle chocolatada. Cuando se armó el dispensario,
que teníamos ahí médicos y donaciones de todos los jóvenes, éramos que teníamos que estar seleccionando la ropa, los remedios, nos tenía muy atareados, no nos daba lugar a que pensemos en nada, nos tenía atrapados en eso. Mucha gente que él murió lo esperábamos, porque había un campeonato y había asado, y nos dejó. Entonces yo quiero, siempre le hablé, este cuadro tiene 40 años, y siempre me voy a la villa, a las misas, pero tomé la decisión de pintar el puente de unos pasillos del edificio con su rostro y su oración, que esa oración me hace llorar siempre, y yo se lo digo a Dios, perdóname porque tengo un techo, y hoy ver a tanta gente sin techo, esa oración está para hoy. Entonces pinto las paredes, mis hijos escriben la letra y llega el día de él. Y no podía perderme de su fiesta. Tengo para estar con él. Yo quiero dar un testimonio de que él es milagroso. A veces que yo lo invoqué por muchas razones, creo que me escuchó y me concedió, Dios mediante, lo que necesitaba económicamente. Yo me defiendo haciendo locro, porque soy pensionada. Hoy en el día es una miseria, en 2 veces una pensión, no alcanza, no alcanza, no tenemos nada. Y él está, yo le invoco, cuando voy a hacer algo, voy a verle plantitas, le digo, Carlito, voy a verle plantitas. Yo lo tengo a él en una hornita de la Virgen del Valle sobre Mariano Acosta, donde la gente lo reconoce. Así que ahora pienso también tener algo en la Capilla de San Francisco, que es nuestra de Soldati, que tenemos al Padre Damián, un destacado sacerdote también, que en la pandemia se puso al hombro toda la lucha, el hambre, y ahí estuvimos. Buenas tardes a todos. Berta decía que Carlos es milagroso. Yo entré al seminario en 1989 y cuando entré al seminario yo no venía de parroquia, sino que venía de un trabajo en una villa en Tigre, la Villa Garrote y Villa El Palito. Garrote porque era más grande, Palito porque era más chiquito. Y cuando entré inocentemente fui y colgué el cuadro que tenía de Carlos Mujica con la meditación en la villa en mi dormitorio. Y a los pocos días me dijeron que lo tenía que bajar, que no podía tener ese cuadro en mi dormitorio. Y lo hice. El cuadro lo guardé, la historia empezó a cambiar y cuando fui de cura a la Cava, que fue lo más hermoso que me pasó en la vida, lo colgué orgullosamente en el comedor de mi casita en el medio de la villa. Pero ahí no termina el milagro. Ahí quedó el cuadro. Cuando me nombraron obispo auxiliar de Lomas de Zamora, se lo dejé al cura que quedaba. El milagro para mí es algo que le decía a Monseñor Carrara el domingo cuando estábamos por empezar la marcha hacia el Luna Park, y era: Gustavo, ¿vos te das cuenta que hoy vos, vicario general, y yo, arzobispo de Buenos Aires, somos los que encabezamos esto? Mirá el regalazo que nos hace Dios. ¿Quién hubiera pensado allá en 1989, cuando entré al seminario y tuve que bajar ese cuadro, que hoy iba a poder estar al frente en la responsabilidad, porque por supuesto en el trabajo estuvieron otros, de poder mostrar orgullosamente la figura del sacerdote Carlos Mujica a la ciudad de Buenos Aires y a toda la Argentina, y encabezarlo desde la iglesia? Ese para mí es el milagro que no lo puedo terminar de digerir en estos días. Que yo tenga que ser hoy arzobispo de Buenos Aires para poder homenajear y poder celebrar la vida de Carlos. Lo que pensaba para compartir es que en 1974, cuando Carlos murió, cuando fue asesinado, los índices de pobreza en la Argentina, el número del PBI de la Argentina y la calidad de vida de la Argentina era otra. Y como dije en la homilía del domingo, 50 años después, la calidad de vida de nuestros hermanos más pobres, pero la de todos en términos generales,
se ha ido denigrando enormemente. Y creo que el mejor regalo que podemos hacerle hoy a Carlos Mujica es dejar de echar culpas y hacernos cargo entre todos. Justamente el Papa mandó un mensaje el domingo y él decía de superar la grieta, no porque nos hagamos los tontos y miremos para otro lado, sino porque descubrimos que somos hermanos. Y como decía el padre Nacho, estamos todos en la misma barca. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Carlos, nosotros que hoy nos toca a cada uno desde su responsabilidad construir la Argentina, es remarla juntos y empezar a dejar de lado ese síndrome que tenemos los argentinos tan adolescente de que siempre la culpa la tuvo el otro. Así no vamos a salir más. Termino. Hay una frase que a mí me acompañó mucho tiempo de un teólogo que dice: somos caballeros derrotados de una causa invencible. Es verdad que a veces tenemos más fracasos que resultados y por eso somos un poco derrotados. Pero la causa del reino de Dios, la causa de la justicia, la causa de la paz, la causa de un mundo más fraterno es invencible. Por esa causa Carlos Mujica dio la vida y por esa causa, 50 años después, la tenemos que dar nosotros. El padre Mingo habló de la homilía mía. No sé si es bueno o no, lo que sí quiero compartir para terminar es la oración de Carlos Mujica que fui desgranando y tratando de leer 50 años después. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver a los chicos que parecen tener 8 años que tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haberme aprendido a soportar el olor de las aguas servidas, de las que yo me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. 50 años después, hagámonos cargo entre todos de esta Argentina que tanto amamos y tanto nos duele. Y juntos, unidos, superando toda grieta y en homenaje a Carlos Mujica, saquémosla adelante. Muchas gracias.